Muy buenas tardes, mis amados hermanos en Cristo. Damos gracias a nuestro Dios en este primer domingo del año 2022. Hermanos, vamos a darle la honra y la gloria al Señor con mucho júbilo, con mucho gozo, a través de las alabanzas que tiene a su cargo en este momento el Ministerio Musical Hijos de Sión. Buenas noches, amados hermanos en el Señor. Les invito a que estén de pie y vamos a seguir glorificando el nombre de nuestro Dios con dos alabanzas. La primera se titula ¿Quién nos separará? Y la segunda, Tomaste mi lugar. Amor de Dios, ¿quién nos separará del amor de Dios? Tribulaciones o angustias, persecuciones o hambre o desnudez, peligro o espada. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Grande fue tu amor, tomaste mi lugar y no te importó lo que habrías de sufrir. Abrazaste el dolor para rescatar un pueblo para ti, para ti.
Que esa sea la gratitud que haya en nuestros corazones para seguir glorificando el nombre de nuestro Dios. Amén. La palabra del Señor dice en el libro de Salmos 119, versículo 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Tenemos en este momento la exposición de la palabra de nuestro Dios a cargo de nuestro hermano presbítero Pedro Martínez Hernández. Damos gracias al Señor porque de nuevo vamos a escuchar la predicación a través de nuestro hermano pastor, ya que desde el año pasado no lo escuchábamos. Damos gracias al Señor por esta maravillosa oportunidad que nos concede de que hoy, en el 2 de enero del 2022, Él por su misericordia y su gracia nos permite poder estar reunidos aquí en su casa de oración con el propósito de alabar y glorificar su santo y bendito nombre. Para el cristiano, mi amado hermano y hermana, para el cristiano todos los días es día de regocijo, es día de contentamiento, es día de alegría, es día, ¿verdad?, en el que el corazón de cada uno de nosotros se llena de gratitud porque reconocemos que todas las cosas vienen de parte de Dios. Y hoy, mis amados hermanos y hermanas, vamos a meditar un poco acerca de la gracia inmerecida, un regalo de parte de Dios, su gracia. Y quiero iniciar cantando el himno 237, Maravillosa Gracia.
inagotable, fuente inagotable, mi alma pueda allí su sed calmar. Don precioso, rico e inefable, libres para todo pecador, oh, ensalzar el nombre de Jesús el Salvador. Maravillosa gracia de Cristo, rico don. Vamos a leer nuevamente en Hebreos capítulo 4. En los versos 14 al 16. Y al terminar quiero invitarle para que incline su rostro conmigo y oremos al Señor, que sea Él quien nos dirija en esta hermosa tarde en la meditación de su santa y bendita palabra. Dice las Sagradas Escrituras, para la gloria de Dios que es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde por tu palabra. Señor, te suplicamos, Padre bendito, que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros. En especial, Señor eterno, que tú tengas, Señor Padre bendito, esa bondad para con nosotros, en que seas tú quien hable a nuestra mente y a nuestro corazón. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que traiga el mensaje de tu palabra a cada una de nuestras vidas. Escóndeme detrás de tu presencia, perdona mis pecados, límpiame de mi maldad y permite, Señor, que mis labios sean utilizados como un instrumento útil para traer el mensaje de tu palabra a cada una de nuestras vidas. Señor, te alabamos y te glorificamos, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, por la eternidad. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos y hermanas. El escritor del libro de los Hebreos, hablándole a la iglesia judía, les dice que Dios ha hablado por medio de su Hijo, y por medio de su Hijo Dios le ha regalado al hombre una salvación tan grande, que Cristo es el autor de nuestra salvación, que Jesús es superior a los ángeles y que también Jesús es el gran sumo sacerdote de nuestras vidas. Por eso, con todo eso anterior, el escritor bíblico dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, sí, pero sin pecado. En base a todo esto, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Mis amados hermanos y mis amadas hermanas, millares de personas en el mundo han escuchado hablar de la gracia, pero ¿cuántos en realidad conocen, viven y disfrutan esa gracia? Por eso la iglesia, mis amados hermanos, por esa razón, por no conocer la gracia de Dios, muchos viven en una vida fracasada, en una vida preocupada, en una vida amargada, desalentada, más fuera de los caminos del Señor que dentro de los caminos del Señor. Porque, mis amados hermanos, si vivieran en la gracia y valoraran qué es la gracia de Dios, mis amados hermanos, nunca se apartarían de ella. Muchos ya se hubieran convertido a Cristo, y aún nosotros, mis amados hermanos que estamos aquí, seríamos mejores padres, mejores hijos,
mejores esposos, mejores esposas. En otras palabras, cada día seríamos más semejantes a Cristo. La palabra gracia proviene de la palabra griega charis, que significa favor, bendición, bondad. Cuando decimos, mis amados hermanos, que estamos bajo la gracia, significa que Dios nos tomó para bendecirnos. Dios nos tomó para darnos de su favor. Dios nos tomó para darnos de su bendición. Dios nos llamó para mostrarnos su misericordia, su favor, su bondad, su amor para con nosotros, mis amados hermanos. Cuando nosotros entendemos esta verdad, esta bendición, a veces nos preguntamos por qué entonces hemos desperdiciado tanto tiempo, tanto esfuerzo. Porque a veces, mis amados hermanos, el tiempo, ¿verdad?, nos los pasamos nosotros discutiendo, corriendo sin sentido de un lugar a otro, poniendo y exhibiendo nuestro esfuerzo por cosas sin sentido, sin valor, sin comprender, ¿verdad?, y sin poder vivir el valor de la gracia. Mis amados hermanos y mis amadas hermanas, el escritor de los Hebreos nos dice: acerquémonos pues, en base a todo esto, al trono de la gracia. No nos invita a acercarnos a la religión, no nos invita a acercarnos a la denominación, no nos invita a acercarnos al pastor, nos invita a acercarnos a Dios. Porque Dios, mis amados hermanos y hermanas, es el lugar, es la fuente de la gracia. Es el lugar donde nosotros estamos protegidos, estamos guardados, estamos apartados de todo aquello que quiere dañarnos. En medio de los problemas, la dificultad, las enfermedades, las tempestades, las demandas, las exigencias, los malos pensamientos, la gracia de Dios nos guarda. La gracia de Dios nos protege y por eso podemos enfrentar cualquier dificultad, cualquier problema, cualquier experiencia, por difícil y terrible que sea, porque la gracia de Dios nos sostiene. Mis amados hermanos, ¿y por qué necesitamos la gracia? Dice el capítulo 3 de Romanos, en el versículo 23, que necesitamos la gracia porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. El hombre sin Cristo está fuera de la gracia. El hombre sin Cristo está bajo condenación. El hombre sin Cristo, mis amados hermanos, está apartado de la justicia de Dios. Pero cuando el hombre recibe a Cristo, se mete en la gracia de Dios. Por eso Pablo dice en el versículo 24, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante de la redención que es en Cristo Jesús. El pecado, mis amados hermanos y hermanas, conlleva la sentencia que es, ¿verdad?, la condena de muerte. Nosotros estábamos sentenciados a muerte, sentenciados al castigo eterno, sentenciados, mis amados hermanos y hermanas, al infierno, como dice Apocalipsis en el capítulo 20, en el verso 13. El mar entregó sus muertos que habían en él. La muerte y el Hades entregaron sus muertos que habían ellos y fueron juzgados cada uno sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mis amados hermanos y mis amadas hermanas, el hombre que no tiene a Cristo en su corazón está fuera de la gracia de Dios. Claro, sabemos que la gracia de Dios, dice la Escritura, que viene sobre buenos y malos. Hay una gracia especial y una gracia general, y el hombre sin Cristo vive en la gracia general. Dios le preserva la verdad, la existencia a pesar de estar muerto en sus delitos y pecados. Pero, mis amados hermanos, ese hombre que no tiene a Cristo en su corazón está destinado al castigo eterno, está destinado a la condenación, está destinado a la muerte si no tiene la bendición y la gracia de Dios de ser tocado, mis amados hermanos, por la bondad de Dios,
y poder recibir a Cristo en su corazón. Hay personas, mis amados hermanos y hermanas, que están en la iglesia, pero no están dentro de la gracia. Y mis amados, es verdad que todos nos equivocamos, que todos fallamos, pero cuando nosotros entendemos que estamos aquí por la gracia de Dios, entonces nuestras vidas cambian radicalmente y son transformadas por esa gracia divina. El hombre que viene a la iglesia, mis amados hermanos, y verdaderamente ha tenido un encuentro personal con Cristo, la gracia de Dios lo transforma, la gracia de Dios lo cambia, la gracia de Dios hace de él una nueva criatura. Porque, mis amados hermanos, vivir bajo la gracia no es vivir desordenadamente. Por eso Pablo quiere aclarar esto a la iglesia. Y aquí en el capítulo 6 de Romanos, en el verso 1, dice que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Mis amados hermanos, el hombre que verdaderamente tiene a Cristo en su corazón ha muerto al pecado, tiene una vida cambiada, porque dice Pablo, somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Sabe, mi amado hermano y mi amada hermana, que usted hoy está aquí con un corazón lleno de fe, con un corazón lleno de contentamiento, de un corazón lleno de esperanza, de un corazón lleno de gratitud, porque usted ha entendido que todas las cosas que usted disfruta el día de hoy vienen precisamente por la gracia de Dios? Nosotros, mis amados hermanos, hemos sido bendecidos. Hemos sido, ¿verdad?, hombres y mujeres que han recibido el favor, la bondad, la misericordia y el amor de Dios al poder nosotros tener la oportunidad de poder entender y recibir en nuestro corazón el regalo de la salvación. La gracia de Dios, mis amados hermanos, dice el apóstol Pablo, es la que justifica nuestra vida, siendo pues justificados gratuitamente por su gracia, por la redención en Cristo Jesús. La gracia de Dios se recibe por Jesucristo. Si no fuéramos así, estaríamos condenados al castigo eterno, al infierno, pero hoy somos justificados por su gracia, mis amados hermanos y hermanas, y por eso nosotros le cantamos, le glorificamos y alabamos al Señor. Sin Cristo no teníamos esperanza de perdón y mucho menos de vida eterna. El apóstol Pablo allí en Efesios dice que según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que nosotros seamos salvos, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiendo sido predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Sabe usted por qué nosotros somos aceptados en la persona de Cristo? ¿Sabe usted por qué nosotros hemos sido justificados en la persona de Cristo? ¿Sabe usted por qué nosotros tenemos la oportunidad de disfrutar la presencia de Dios en esta vida y también en la eternidad en Cristo? Por la gracia de Dios. No es porque seamos muy buenos, no es porque nosotros seamos justos, no es porque nosotros cumplamos con toda la ley, mis amados hermanos, es porque Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha dado de su gracia, para que por su gracia nosotros podamos tener la oportunidad de recibir el regalo de la redención, del perdón y de la vida eterna. Por eso la iglesia le alaba, por eso la iglesia le glorifica, por eso la iglesia le canta, ¿verdad? Alaba la gloria de la misericordia y de la gracia de Dios.
porque la iglesia se da cuenta de este hecho extraordinario, de este hecho magnífico, ¿verdad? Inmerecido, que sin nosotros tener algún derecho o haber hecho algo que pudiéramos decir que nos dio esa oportunidad o nos dio el derecho de ser alcanzados por Dios, Dios nos hizo aceptos en el amado. Dios nos dio la oportunidad, mis amados hermanos y hermanas, de poder acercarnos a Dios y poder abrir nuestro corazón y recibir el regalo de su perdón, de su misericordia y de su gracia eterna. Ninguno de nosotros somos cristianos por obra de la circunstancia ni por obra de la casualidad. Usted no está aquí por casualidad. Usted no está aquí porque en un momento difícil de la vida usted entendió que necesitaba a Dios en su corazón. Claro, las circunstancias fueron utilizadas por Dios, definitivamente. Es necesario que el hombre sea quebrantado, pero es quebrantado por esa gracia de Dios, porque Él quitó ese corazón de piedra y nos dio un corazón sensible, un corazón de carne, para que nosotros pudiéramos entender y comprender que en esta vida, mis amados hermanos y hermanas, necesitamos a Cristo, necesitamos a Dios en nuestro corazón. Somos cristianos por la gracia de Dios para la alabanza de su gloria. Estamos aquí, mis amados hermanos, porque Dios en su gracia nos predestinó para que estemos vivos delante de su presencia hoy y hasta la eternidad. No solamente nos da la oportunidad de tener la esperanza de la vida eterna, no solamente su gracia nos da la oportunidad de esperar su presencia gloriosa en la eternidad, no, hoy ya tenemos la presencia de Dios en nuestro corazón por la gracia de Dios. Hoy disfrutamos de su favor por la gracia de Dios. Hoy, mis amados hermanos y hermanas, estamos celebrando un día más de vida en la cual Dios ha derramado abundantes bendiciones porque la gracia de Dios nos ha alcanzado. Porque no merecíamos nada, ¿o sí? ¿Acaso merecemos algo, amados hermanos? Algunos de nosotros hoy, si viniera el Señor aquí y pasara un examen del día solamente de hoy y preguntaría, ¿acaso alguno de ustedes no ha pecado? Hoy alguno de ustedes levantaría la mano. No, mis amados hermanos, porque todos le fallamos al Señor. Todos, ¿verdad?, le faltamos a Dios. De alguna o de otra manera, mis amados hermanos y hermanas, nosotros somos incompetentes para caminar en este mundo agradando a Dios con nuestros actos. Pero en Cristo hemos sido justificados por su gracia. En Cristo, mis amados hermanos, nosotros podemos presentarnos justificados. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que confían en la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo, para aquellos que ponen su confianza en la bondad de Dios, en las promesas de Dios, en todas esas bendiciones que Dios tiene y que quiere darnos a cada uno de nosotros. Por eso entendemos, mis amados hermanos, que somos cristianos, no por las circunstancias, no por las dificultades, no porque tenemos un buen pensamiento, sino somos cristianos por la soberana voluntad de Dios. Dice la Escritura, ¿verdad?, que nos ha escogido para la alabanza de su gracia, con la cual nos ha sido acepto o nos ha hecho acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Qué tan grande es la gracia de Dios. Qué tan hermosa es la gracia de Dios. Por eso cuando uno de los himnólogos entendió tal cosa y escribió un himno tan hermoso en el cual dice: sublime gracia del Señor que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando su gracia me transformó. En los peligros y en la aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró
y su gracia siempre me guió. Mis amados hermanos y mis amadas hermanas, somos escogidos para la alabanza de su gracia, es decir, para que vivamos alabando a Dios por lo asombroso de ser salvos. Es asombroso que nosotros, hombres y mujeres, que hemos ofendido a Dios, que hemos caminado apartados de los caminos del Señor, que hemos caminado, mis amados hermanos, en otro tiempo, dice el apóstol Pablo, haciendo la voluntad de la carne, siendo guiados, mis amados hermanos, por una mente reprobada y siendo dignos de la condenación y del castigo eterno. Por su gracia, hoy nosotros podemos disfrutar del regalo de la salvación y de la vida eterna. ¿Acaso no es asombroso? ¿Acaso no es extraordinario recibir gratuitamente para la alabanza de la gloria de Dios su gracia, porque hemos sido inmerecedores, pero hoy yo puedo alabarle y glorificarle? Yo puedo vivir para alabar por siempre su nombre. Yo puedo vivir para alabar por toda la eternidad a nuestro Dios, a nuestro Señor y a aquel que sin merecerlo me salvó. Usted también puede hacerlo. Es una gran bendición que entre millones y millones y millones de personas Dios le haya escogido a usted y a mí para que nosotros alabemos su gloria, alabemos su gracia, alabemos su amor. Es extraordinario. Por eso, mis amados hermanos, alabamos y glorificamos a Dios, porque ha hecho posible que hoy estemos aquí, que vengamos a este hermoso lugar para alabar y glorificar a Dios por su gran misericordia y por su excelente gracia. Qué maravilloso, qué extraordinario, qué sorprendente que entre millones, mis amados hermanos, Dios nos haya elegido para la alabanza de la gloria de su gracia a usted y a mí. Cuando nosotros entendemos eso, cuando nosotros entendemos, mis amados hermanos y hermanas, que no merecíamos tener esta oportunidad, que no merecíamos tener este privilegio, que no merecíamos tener este regalo de una conciencia limpia por la gracia de Dios, es cuando nuestro corazón se desborda en gratitud y venimos a este lugar no solamente para alabar y glorificar su santo y bendito nombre, para agradecerle por todas sus bondades, sino para servirle con un corazón lleno de contentamiento y de gratitud, porque entendemos que sin merecerlo, a Él le place darnos de su misericordia, de su gracia y de su bondad. Si nosotros verdaderamente entendiéramos esto, fuéramos una iglesia servicial, fuéramos una iglesia obediente, fuéramos una iglesia agradecida con Dios por todos sus favores, por todas sus bondades y por todas sus misericordias. Por eso el escritor bíblico dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para recibir de su mano misericordia y bondad para cada una de nuestras vidas. Nosotros, mis amados hermanos y hermanas, ya no vivimos para estar amargados, ya no vivimos para estar arruinados, ya no vivimos para estar desesperados. Nosotros vivimos para la alabanza de la gloria, de la gracia de Dios. Y cuando usted entiende eso, no importa qué experiencia, qué dificultad, no importa qué situación, por crítica que sea, usted esté enfrentando, usted la va a enfrentar
llena de confianza, llena de seguridad, llena de gozo en su corazón, porque sabe que la circunstancia que usted está enfrentando tiene un propósito en el cual usted verá la mano poderosa, misericordiosa y llena de gracia de parte de Dios en favor nuestro. ¿O no es así? ¿No hemos visto su gracia en medio de las situaciones difíciles? ¿No hemos visto su gracia en medio de las experiencias terribles de nuestra vida? ¿No hemos visto su gracia en medio de las acechanzas del enemigo? ¿No hemos visto su gracia en medio de las trampas que el hombre y el mundo ponen a nuestra vida? Claro que hemos visto su gracia. Es por su gracia que nosotros perseveramos en los caminos del Señor. Es por su gracia que nosotros buscamos a Dios en medio de nuestra rebelión, en medio de nuestra terquedad, de nuestra obstinación por lo malo. Porque, mis amados hermanos y hermanas, tenemos la naturaleza divina, pero también tenemos la naturaleza humana. Pero Dios no nos escogió para que nosotros fuéramos castigados o condenados. Dios no nos escogió para que nosotros no vivamos aprisionados, sino Dios nos escogió para bendecirnos en lugar de que recibamos maldición. La maldición Cristo la clavó en la cruz del Calvario. No podemos andar buscando en otro lado. Nosotros estamos bajo la gracia de Dios. En cualquier dificultad, en cualquier problema, en cualquier circunstancia, por difícil que sea, nosotros, mis amados hermanos, no debemos acercarnos a algo que no tiene, ¿verdad?, la suficiencia para resolver nuestra necesidad. Dice el escritor de los Hebreos, acerquémonos al trono de la gracia. Acerquémonos al trono de la gracia. ¿Tiene usted problema? Acérquese al trono de la gracia. ¿Tiene dificultad? Acérquese al trono de la gracia. ¿Está bajo tentación? Acérquese al trono de la gracia. Acerquémonos confiadamente para recibir de parte de nuestro Dios gracia abundante, misericordia incondicional, para que nosotros podamos no solamente, ¿verdad?, superar toda esa experiencia, sino que alabemos y glorifiquemos a Dios llenos de gratitud y de confianza en medio de esas circunstancias difíciles. La gracia de Dios es el mayor tesoro que se le dio a aquellos que no lo merecían. Esa gracia infinita, mis amados hermanos, usted y yo no la merecíamos, pero a Dios le plació darnos de su gracia. Cuando vivimos bajo la gracia, nada nos detiene para alabar a Dios. Cuando nosotros entendemos, mis amados hermanos, que la gracia de Dios está con nosotros, nada ni nadie nos impide servir al Señor. Ningún problema, ninguna dificultad, ninguna situación, por difícil que sea, mis amados hermanos, nos detiene, porque sabemos, mis amados hermanos y hermanas, que al acercarnos al trono de la gracia, nosotros recibiremos una respuesta maravillosa de parte de Dios. Por eso le cantamos, le alabamos y le glorificamos, porque Dios es bueno y su gracia es una muestra de su amor. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amados hermanos y amadas hermanas, este año 2022, nosotros, mis amados, tenemos la oportunidad de poder acercarnos al trono de la gracia y pedirle al Señor que Él nos sostenga de tal manera que todo lo que hagamos de palabra o de obra glorifique su santo y bendito nombre. Dice Tito en el capítulo 2, verso 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de toda buena
obra. Mis amados hermanos y hermanas, cuando nosotros no vivimos así, nos apartamos de su gracia y por eso nos vienen las desgracias. ¿Sabe usted por qué nosotros tenemos los problemas que tenemos, las dificultades que enfrentamos, las situaciones que vivimos? Porque nos apartamos de la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación nuestra. Porque la gracia de Dios nos enseña que renunciando a toda impiedad, a todo deseo mundano, podemos vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Por eso es importante, es determinante y tenemos que nosotros entender que la gracia de Dios es absolutamente necesaria para que nosotros podamos caminar y disfrutar de esta vida en la presencia del Señor. No podemos negar que todavía nosotros tenemos algunas cosas que necesitamos quitar de nosotros. Todo aquello que no es agradable delante del Señor. Por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor que quite todo aquello que nos estorba para caminar delante de su presencia y poder aguardar la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Todo el que está bajo la gracia aguarda la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo el que está bajo la gracia tiene la esperanza de que todos sus problemas, todas sus dificultades, todas sus experiencias difíciles, un día, mis amados hermanos, han de terminar porque el Señor nos ha de llamar a su presencia. El Señor, mis amados hermanos, nos ha de tener, ¿verdad?, un momento en el cual Él nos llamará a su presencia para entregarnos de su propia mano la corona de vida que Dios tiene preparada para todos aquellos que le aman. Por eso, nosotros, ¿verdad?, tenemos que dar ese paso adelante, pedirle, mis amados hermanos, a nuestro Dios que Él perdone nuestros pecados en Cristo. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10. Primera de Pedro, capítulo 2. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nosotros, mis amados hermanos, en su gracia divina Dios nos ha llamado para que nosotros seamos, ¿verdad?, un pueblo redimido. Nuestras vidas estén apartadas del pecado, porque Él ha comprado nuestro tiempo y hoy somos llamados para que vivamos y ahora y por la eternidad en las riquezas de su gracia. Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes, para anunciar la gracia, la misericordia y la bondad de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Amados hermanos y hermanas, esperamos que la gracia de Dios siga iluminando nuestras vidas y que sea esa gracia, esa bondad y ese favor que Dios tiene para con nosotros quien motive nuestros corazones para que nosotros nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para darle toda la alabanza, toda la gratitud y todo el servicio que Dios merece por su bondad infinita en favor nuestro. Que Dios nos ayude, que Dios nos enseñe y que Dios nos permita que durante todo este año nosotros podamos estar agradecidos de esa gracia que nos tiene aquí, que nos permite estar en su presencia y que nos permite poder disfrutar de una conciencia limpia y un corazón en paz para con Dios y para con los hombres. Que el Señor nos bendiga.